de acompañarnos. No sé si digo algo cierto cuando afirmo que los comunistas, en este caso los comunistas de Patria Roja, somos bastante ingratos con nosotros mismos. Nos acordamos de nuestros militantes cuando están muy enfermos o cuando ya han fallecido. Y olvidamos que lo principal es reconocer su entrega, su generosidad y su sacrificio. Lo esencial es darle siempre a cada uno de ellos, de nosotros, el lugar que deben tener en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestra militancia. ¿Qué sería de este partido si no fueran sus militantes anónimos? Aquellos que no han dicho discursos inmensos en plazas públicas, aquellos que no han ocupado cargos importantes, ya sea en las direcciones partidarias, de frente o en organismos públicos. ¿Qué sería de ese partido si no existieran activistas que todos los días están reuniendo a su célula, discutiendo con los trabajadores, con la población, distribuyendo su prensa, recogiendo firmas, ahora propagandizando y explicando la estrategia, las tácticas del partido? No existirían dirigencias, no existirían grandes caminos, tampoco existirían victorias. Nosotros por eso creo que a partir de estas experiencias debemos saber valorar lo que somos y lo que tenemos. Nosotros tenemos, como dirían los industriales o empresarios, una inmensa capacidad instalada, que no la sabemos reconocer y menos la sabemos valorar. Incluso aquí mismo, entre los que estamos teniendo al frente, hay algunos intelectuales, hay escritores, hay poetas, hay algunos pintores por acá, hay profesores excelentes, hay médicos. Por ahí está un compañero, por ejemplo, que hace pocos días obtuvo un premio importante en el concurso Horacio, militante del partido en Segundo Brigancho. Pero ¿el partido los reconoce? O por lo menos los conoce. Dentro del partido no pueden haber trabajos anónimos ni trabajadores anónimos. Y no puede centrarse, concentrarse el trabajo de la militancia en unos cuantos. Porque esos cuantos existen en tanto existen los demás. Es hora de que empecemos a pensar con memoria colectiva. Nosotros no tenemos suficiente memoria colectiva. Lo que no se conoce no se ama, se ha dicho muchas veces. Y una cosa fundamental en estos tiempos de desconfianza, en estos tiempos de descreimiento, en estos tiempos en que aparentemente se acabaron los principios, los valores, la ética, la moral, se acabó la identidad, se acaban la historia, las tradiciones. En estos tiempos que son mucho más difíciles que antes, hay la necesidad de preservar, de trabajar la identidad comunista, el espíritu, el alma comunista. Un filósofo, Hume, si no me equivoco, decía que el alma solamente es el conjunto de vivencias del ser humano. Si es así, entonces el alma comunista, el espíritu comunista, es el conjunto de vivencias del partido, es decir, su historia, llena de victoria, de derrota, de errores, de virtudes, de metidas de pata, sí, pero es nuestra historia. Y con esa historia tenemos 84 años. 84 años en los cuales cada día significó un gesto heroico de supervivencia. Y somos algo así, como decía Alejandro Romualdo,
de Tupac Amaru en su canto coral. Quisieron matarnos y no nos han podido matar. Nos han querido volar y no nos han querido volar. Nos han querido desaparecer y no nos han querido desaparecer. Son 84 años de esa batalla constante. Tendremos otros 84 años más probablemente. Pero y en esa batalla constante de supervivencia, de derrotas, de victorias, de luchas, de retiradas, de ofensivas, de pasos al costado, de avances y retrocesos. Así es la vida revolucionaria. No es la revolución, como decía Víctor Hugo alguna vez, la revolución no es como una flecha que disparada por un arco se dirige directamente al corazón. No es así. Entonces, en esa historia, en esos problemas, en esas vivencias, en ese espíritu, la presencia constante de quiénes son, de los militantes del partido. De los militantes del partido. Por eso, siempre gloria a los militantes del partido. Aquel que en las guerras, por ejemplo, es el soldado anónimo. En el partido debe haber un monumento al militante anónimo. Porque sin ese militante anónimo no existiría el partido. El militante anónimo, que es muchas veces el militante que más ha dado de su vida, de sus conocimientos, de su experiencia a la conclusión del colectivo partidario. Entonces, pues, acabemos con la minusvalía, acabemos con el desmérito, cultivemos la memoria colectiva, y dentro de esa memoria colectiva, pues, hay algunas personas que se han distinguido por una u otra naturaleza, por una u otra causa, y estamos homenajeando aquí a 3 de ellos. Aquí a Kelly, a quien debo conocerlo hace más o menos 50 años. ¿Te acuerdas? Ya no te acuerdas. 50 años más o menos. A Fuji, al que lo conocí en 1975 en un Congreso Nacional de la Federación de Estudiantes del Perú. Yo recién llegado de Europa, él empezaba a integrarse en ese Congreso al partido, en el 1975, proveniente de otra cantera política, de otro partido. Él fue subresponsable de la Comisión de Asuntos Internacionales cuando yo era responsable de esa comisión. Y después fue responsable, obviamente. Fue responsable. Y debo no exagerar cuando digo que no hay hasta este momento ningún camarada que conociera la vida internacional comunista como él le conocía. Detalles, nombres, historias, fechas, análisis, libros, folletos, artículos, nombres de dirigentes. Era una enciclopedia andante. Su partida nos dejó sin esa enciclopedia y sin tremenda humanidad solidaria. A Pablo Pizarro lo conocí también casi niño, jovencito, delgadito siempre, calladito siempre, y también su esposa, cuando no era aún su esposa, obviamente, ¿no? Y lo veía siempre cuando estaba en el SIMPA haciendo cultura con Nonato Camp justamente, y el grupo de SIMPA, que hasta ahora actualmente están por aquí todavía. Mi esposa Gaby también era de SIMPA, por ejemplo, etc. Y era un camarada, pues, que no era, pues, un camarada estridente, ¿no? Pero acaso los estridentes son siempre los más valiosos. No era, pues, un camarada agaraco, como hay muchos camaradas ahora acá. Pero no era, pues, los agaracos no son, pues, los más valiosos muchas veces. Entonces, pues, en memoria de estos 3 camaradas, que deben significar una especie de ejemplo de la memoria colectiva del partido, pongámonos a pensar un minuto en nosotros mismos. Es verdad que los comunistas deben pensar en el resto, ¿no es cierto? Pero para pensar en el resto, tienes que pensar en ti mismo también, porque el resto es la prolongación tuya y tú eres la prolongación del resto. Esa es una primera cuestión.
La segunda cuestión que quería decirles es que estas palabras son palabras que pretenden reanimar, si es que está un poco dormido, insuflar, si es que se ha debilitado, la necesidad de hacer de la vida del partido una especie de apostolado. Porque queramos o no, los comunistas son una especie de apóstoles, que no solamente se dedican a predicar la buena nueva, ¿cierto?, sino a construir la buena nueva. No solamente se dedican a organizar, sino a luchar. No se dedican solamente a plantear la realidad, sino a plantear lo que quisiéramos que venga después. Por eso hay 3 o 4 cosas que los comunistas pretenden rescatar de las esencias humanas. En primer lugar, es la capacidad de indignación. Ningún comunista debe perder jamás la capacidad de indignación. No podemos convivir jamás, ni acostumbrarnos a convivir jamás con aquello que no está bien, con la injusticia, la intolerancia, la explotación, la pobreza, la violencia, la delincuencia, el terror. Si nosotros no guardamos la capacidad de indignación, entonces habremos renunciado a ser seres humanos, habremos renunciado a ser comunistas y habremos renunciado a la necesidad de cambiar las cosas. La capacidad de indignación siempre debe estar presente en nosotros. Una segunda cuestión es que la capacidad de indignación debe dar paso a la capacidad y la posibilidad de que esto puede cambiar. Es decir, la capacidad de indignación debe acicatear y darle base a la esperanza, al sueño, a la construcción de utopías. Esa es una cuestión que, si el ser humano lo abandona, deja de ser humano y se convierte en un animal. La imaginación, decía un viejo anarquista, Proudhon, creo, si no me equivoco, ha sido dejada por los revolucionarios al lado. Sin embargo, la imaginación es un poderoso instrumento popular, porque siempre hay que estar imaginando mañana, imaginando el futuro y construyendo, aunque sea en fantasías, para que alguna vez sea realidad. En tercer lugar, es la lucha. Hay que tener capacidad de indignación, capacidad de imaginación, pero también hay que tener capacidad de organización y de lucha, si no el resto no sirve. Organizar y luchar. Y por último, una cuarta cuestión es que los comunistas no somos sino una pequeña parte de la humanidad. No somos toda la humanidad. Luchamos, pero no somos los únicos que luchamos. Soñamos, no somos los únicos que soñamos. Queremos que las cosas cambien, no somos los únicos que queremos que las cosas cambien. Entonces, comportámonos no como el todo, sino como una parte de ella. La parte quizá más consciente, más combativa, más organizada, la que quiere dirigir, sí, pero siempre una parte de ella, sin creer que somos dioses o mesías designados por Dios o un Espíritu Supremo para ser los mejores. El ser mejores se conquista, se trabaja y se lucha. Y en ese recuerdo, estos camaradas de los cuales recordamos ahora, me refiero a Pablo, a Fuji y a Kelly, deben recordarnos siempre estas 4 cosas. Estas 4 cosas. Ya 2 han muerto. Aquí Kelly todavía nos acompaña. Esperamos que con algunos años más. Y además Kelly ha tenido una cuestión importante. Él no ha sido un gran dirigente del partido. Siempre ha sido un dirigente de base, ¿no es cierto? Pero de un dirigente de base nació la idea de hacer una biblioteca.
Y ese dirigente de base, o miembro de base, o activista, o militante de base, empezó a construir la biblioteca, a organizar la biblioteca. Y tenemos aquí algunos centenares o miles de libros que casi los militantes no visitan, que casi los militantes no leen. Entonces, sea esta ocasión también para hacer ese llamado. Esta biblioteca es para ser utilizada, para ser leída, comentada, investigada, porque de esa manera colaboramos con nosotros mismos y colaboramos a la construcción del partido. Camaradas y amigos, discúlpenme la extensión de estas palabras, pero estas ocasiones son a veces pocas, son exiguas. Las ocasiones de la lucha, de la confrontación, son las más continuas, son diarias, y olvidamos muchas veces que hay circunstancias en las cuales es necesario este momento o estos momentos al efecto de conocernos mejor a nosotros mismos, de compatibilizar, de comentar, de compartir algunas cosas que no están en los documentos, que no están en los libros, pero que deben estar escritos y presentes siempre en la acción y en el pensamiento del partido. Permítanme entregarle a Kelly, a nombre de la dirección del partido, un pequeño recuerdo. Para compadre. Esto es para ti. Me recuerdo del partido. Bueno, yo he terminado.